Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en A Viva Voz, un espacio dedicado a la reflexión sobre culturas, artes y temas de contingencia. En esta ocasión les traigo un nuevo tópico. Bueno, esta reflexión se basa a partir de la experiencia vivida con el Teatro Universitario Expresión dentro de la dictadura militar que estuvo impuesta en nuestro país. Precisamente el Teatro Universitario Expresión nace en 1979 y tiene un periodo de 10 años que vivir bajo un escenario donde reinaba la intolerancia, el oscurantismo y la implacable persecución a los adversarios políticos. Por supuesto que era muy complejo plantearse un teatro que acogiera la diversidad de temas, contenidos y estéticas nacionales, latinoamericanas, contemporáneas del teatro. Sumado a ello, el conservadurismo a ultranza del régimen que condenaba toda clase de expresiones políticas y sociales en la escena, desterrando al teatro a ser un mero vehículo de entretención banal o cultural, entre comillas, entendida esta última como la representación de ciertas obras admisibles para la ideología dominante. De más está decir que el régimen militar juzgaba a las universidades como centros sumidos en el caos y con una alta politización. Por lo tanto, era imprescindible volverlos a su objetivo primordial, es decir, el estudio y la formación de profesionales capacitados para el mercado laboral. Frente a esas circunstancias, el Teatro Expresión no pudo hacer otra cosa que, mediante la dictación de cursos, formar cuadros, apoyar a la labor pedagógica y retraerse en un repertorio heterogéneo que no tuviera ningún tinte político. No obstante, de acuerdo a los datos aportados, con osadía logró infiltrar algunas piezas que eran cuestionadoras del modelo político que se vivía. Recuerdo una, Wojciech, decir sí, el rey se muere. Al poco tiempo, el colectivo se dio cuenta de que era necesario erigir una base social que lo respaldara y lo legitimara. Bajo esa lógica, seleccionó obras que estuvieran relacionadas con el gusto popular, es decir, preferentemente comedias, dramas, clásicos y universales, y también espectáculos para niños. Bueno, también profundiza y proyecta masivamente un vínculo con los estudiantes de enseñanza media, eligiendo piezas consideradas en el currículum escolar. Por esta vía consigue suscitar una mayor fidelidad del público con el teatro y a la vez cumplir con las exigencias institucionales. A la luz de los antecedentes, podemos inferir que en este periodo las tensiones son permanentes por una u otra razón, ya sea por el repertorio o por las condiciones económicas y materiales que debe enfrentar la agrupación. No obstante, contra todo pronóstico, durante este lapso se advierte una mayor cohesión del grupo, más participación de personas que se suman a las actividades y también una alta producción de piezas. Lo que demuestra que no necesariamente existe una relación mecánica entre las condiciones políticas y económicas con el compromiso y la productividad artística. Hay sin duda otros elementos fundamentales: los afectos, la cohesión ideológica, el liderazgo, poseer una sala con identidad, el compromiso social y una visión de futuro compartida. En todos los casos, el Teatro Expresión supo hacer valer su trabajo y su convicción para superar satisfactoriamente los escollos que
a un lado y a otro del camino amenazaban con su desaparición, lo que le traería a la postre numerosas situaciones conflictivas con la autoridad de turno. Desde el punto de vista del respaldo social, esta primera etapa, que iría hasta el advenimiento de la democracia en el año 1990, se fundamenta sobre la coexistencia de públicos socialmente diversos y con exigencias dramáticas diferenciadas. Diversión, amenidad y espectacularidad eran los requisitos solicitados por el público sin formación teatral, mientras que los más asiduos y letrados, llámense universitarios, gente de teatro y la pequeña burguesía intelectual, exigían valores, calidad y racionalidad. Intereses enfrentados que pudieron dar paso a espectáculos alternativos, pero de acuerdo con el análisis de los títulos más representados, arroja que la solución adoptada fue la de imbricar una programación mixta en que las comedias, los dramas y los espectáculos infantiles se combinaron durante varias temporadas. Podemos inferir que el respaldo sociológico alcanzado en esta etapa se debió a tres supuestos. Uno, ante la imposibilidad de contar con una cartelera cultural generosa y alternativa, el público buscó en las salas institucionales un espacio para la entretención y la comunicación social. 2. Con la intención de enriquecer la cartelera, el teatro universitario redobló esfuerzos en su producción, ofreciendo incluso hasta 2 o 3 montajes en el año. Las limitaciones financieras y el carácter no profesional de la agrupación no fue impedimento para que sus producciones fueran realizadas con gusto artístico y prolijidad. Y aunque el esfuerzo creativo y de producción desplegado por la joven agrupación estudiantil gradualmente dio frutos en términos de conseguir incrementar el volumen de sus espectadores e interlocutores, estos tardaron en alcanzar niveles cuantitativamente significativos, pues tuvo que competir con los shows televisivos, el teatro comercial y la nueva realidad de una ciudad sumida en el consumismo. Con todo, la programación logró satisfacer las demandas y necesidades del público local, a fuerza de convicción y rigurosidad artística. Estoy seguro de que no hubiésemos escrito esta historia si acaso el teatro no disfrutase de aquella base social que le ha dado sentido y trascendencia a su trabajo. Vamos por parte. El escenario en 1981 no fue bueno. Las sedes regionales de la Universidad de Chile empezaron a sufrir una serie de cambios y transformaciones producto de la reestructuración que se lleva a cabo en la Casa de Bello. Esta universidad comenzó a reducirse y dejó la tutela de sus sedes en provincia. Desde entonces, y por disposición de la nueva Ley de Universidades del año 1981, Iquique perdió su sede universitaria, convirtiéndose en el Instituto Profesional de Iquique. El rector, investido por la Junta Militar, fue el coronel de ejército Hernán Ramírez Ramírez. Apenas asumió su cargo, el nuevo delegado educacional comunicó que el organismo recién constituido no contaba con los recursos financieros para suscitar los gastos operativos de una compañía artística, dejando así nuestros sueños momentáneamente soterrados. Absorto en este dilema, solamente nos quedaban dos caminos a seguir: autogestionar los montajes o simplemente cerrar las puertas para dedicarnos a otras tareas. El horizonte era problemático. Además, suponíamos que la presencia de un militar obstaculizaría el curso del teatro. Así y todo, resolvimos proseguir con la labor formativa, orientando las acciones al estudio de proyectos que probablemente podrían materializarse en el futuro.
una vez que se asentara la nueva institucionalidad. Tras un receso forzado, de todos modos, el lema era perseverar la idea de hacer un teatro universitario que se opusiera a la irrupción violenta de los espectáculos comerciales, los que se permitían entretener con un humor banal y carente de valor estético, como fueron los café-concert que pululaban en el país, amparados por el estricto ordenamiento ideológico de la dictadura, con el fin que la ciudadanía se evadiera de la realidad. En rigor, bajo ese contexto, todo esfuerzo para hacer un teatro universitario era válido para permitirle al público tener otras alternativas de entretención. Este es el motivo que explica por qué el Teatro Expresión tuvo que adaptar su repertorio para así evitar verse enfrascado en conflicto con autoridades universitarias y políticas de la región. La prudencia nos decía que para mantenernos a flote en una ciudad hipnotizada por los productos importados de zona franca y el consumismo que intentaba reproducir el glamour de las grandes metrópolis, teníamos en ese momento que privilegiar la representación de obras clásicas, comedias y otras de modalidad infantil. En 1982 el país tuvo lugar la primera crisis económica, luego de la década de reformas económicas del tipo neoliberal. El panorama laboral era complejo y el malestar de trabajadores, estudiantes y opositores llevaron a que el año siguiente se instalaran las protestas nacionales y se fortaleciera el movimiento sindical, motivando esto una represión violenta en todo el país. Envueltos en esa tensión social y política, las ganas por retomar las prácticas estaban latentes en todos quienes habíamos aceptado el desafío de parir y hacer caminar al teatro universitario, aunque por esos días el rector no dio ningún pronunciamiento de apoyo a la gestión. Tampoco estábamos dispuestos a quedarnos en la inercia eternamente. Había que avanzar con el trabajo y nutrirnos con los proyectos que teníamos en carpeta. El año 1983 creamos 3 obras por el tesón del elenco. Era el año en que escuchábamos canciones como Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Así rezaba precisamente la letra de una canción de Silvio Rodríguez que escuchábamos clandestinamente entre un tenso clima de protestas a nivel nacional contra la dictadura. Mientras tanto, el teatro iquiqueño seguía sus propios derroteros, tratando de mantener cautivo a un público que buscaba ansiosamente cualquier instancia para entretenerse y discurrir sobre la situación política del país o para hallar una válvula de escape que le permitiera superar parcialmente los días angustiantes que se vivían. Llega el año 1984. La verdad que ese fue un año de una temporada fértil y muy creativa. Hasta ese momento, para sortear el medio adverso que vivíamos, nos habíamos cobijado en un repertorio a veces liviano y otros híbridos y metafóricos, porque en realidad no había otra forma de sostenerse dentro de ese régimen de censura y persecución política. Pero como el artista siempre tiene un alma contestataria,
Entonces nos lanzamos a la palestra con otro estilo y contenido de obra. En esa línea tenía en mis manos un libreto de una tragedia que me fascinaba poder plasmar desde hace mucho tiempo. Se trataba de la obra de Georg Wigner, Woyzeck. La obra estaba basada en la historia real de Friedrich Franz Woyzeck y considerada precursora del estilo expresionista. La trama trata los efectos deshumanizadores que tiene un doctor, una mujer y los militares en la vida de un joven soldado. También puede ser vista como la tragedia del hombre de la clase proletaria en la sociedad capitalista. Naturalmente, era una propuesta muy arriesgada por su mensaje crítico contra el sistema militarista universal. Con la distancia del tiempo transcurrido, debo suponer que fue un impulso insensato el que nos llevó a no medir las consecuencias que podría habernos acarreado el hecho de hacer una obra crítica al sistema político, social y económico burgués. Lo real es que el colectivo, sugestionado por la temática, aceptó zambullirse en esas aguas, sin sopesar ningún riesgo. De cualquier manera, queríamos hacer algo que rompiera con el teatro tradicional que se permitía ver acá en la ciudad de Iquique. Decididos a plasmar esa obra a tesis, ideamos una estrategia que nos permitiera abonar el terreno. Dicho en otros términos, pretendíamos generar un ambiente de aceptación de la obra, poniendo en relieve los antecedentes meritorios que ella con anchura contaba. Con ese fin, me puse en contacto con la Embajada de Alemania para conseguirme el film de Werner Herzog basado en el drama original. Para ser exacto, el día lunes 26 de mayo a las 19 horas exhibimos la película en el Centro Cultural Palacio Astoreca, en medio de una audiencia animada. Al finalizar la proyección hicimos un conversatorio, poniendo el acento en el sentimiento de angustia y de rechazo que expresaba ese mísero soldado contra aquel mundo sin sentido y hostil que lo agobiaba. Cuando faltaba poco menos que 2 semanas para el estreno, me acerqué a platicar con el coronel Ramírez. Había que tantear el terreno. Le comenté que pretendía llevar a escena una joya artística de un escritor germano. De manera instantánea, su rostro adoptó un aire de complacencia. Supuse que fue al escuchar la nacionalidad del artífice. Rector, estimo que es pertinente invitar a las autoridades regionales para que vean en una función de gala esta obra de relevancia internacional. Dije con cierta locuosidad. Lógico, ordenaré que se hagan las invitaciones y me comunicaré personalmente con el intendente y gobernador. Habló con resolución militar. Además, debo informarle que tenemos una situación delicada, coronel. ¿De qué se trata? Verá, no tenemos baños para el público y menos para los actores. Los muchachos deben hacer sus necesidades en tarros y como si fuera poco, los asistentes lisa y llanamente deben recurrir a la calle para orinar. Imagínese, coronel, si la señora del intendente se le ocurre solicitar el servicio higiénico. Le planteé con un fraseo alarmista. El coronel se puso incómodo y quedó por un rato en silencio. Voy a ordenar al tiro
que hagan unos faños, aseveró. Bueno, de esa manera conseguí que se hicieran las obras requeridas por la gente que elaboraba allí y para la concurrencia que se quejaba con justa razón de la falta de algo tan elemental en todo recinto público. Más nerviosos que nunca nos alistamos para el acto inaugural. Todo tenía que salir impecable, la actuación y los detalles técnicos. Y tal como lo había asegurado el coronel, esa noche asistieron en pleno los gobernantes locales, presididos por el mismísimo general Guillermo Toro Dávila, intendente de Tarapacá. Se abrió el telón y los actores con soltura, emoción y concentración desarrollaron sus papeles, incluso de mejor forma que los ensayos previos. Cuando finalizó el acto, un aplauso frío y protocolar se escuchó en la sala, dejando a los actores con la respiración tensa. En los rostros de los conspicuos invitados pude adivinar sus expresiones de extrañeza. Al parecer, pocos habían captado el contenido y el lenguaje de esta pieza surrealista. Después, con una sonrisa postiza, felicitaron el desempeño del grupo y en especial comentaron acerca de la forma particular de concebir la puesta en escena. Al final de cuentas, creo que la poca comprensión de la trama fue un factor que jugó a favor nuestro, permitiéndonos seguir con las actividades sin ningún contrapié. Podemos advertir que para las pocas agrupaciones teatrales existentes en aquel entonces fue muy complejo mantener una programación regular y un elenco estable. Las causas eran evidentes: el ambiente de censura, la falta de espacios y recursos económicos para sostener las iniciativas y también la autocensura. Siendo ecuánime, la permanencia y el desarrollo de estos grupos teatrales se lograron en gran medida por el compromiso de sus integrantes, el respaldo del público y la pasión manifestada de sus líderes, factor que no se ha aquilatado en su justa medida. Llegó el año 1986. Con la censura encima, se montaron 5 obras. Enclaustrada en pleno verano, la compañía trabaja a todo vapor en una obra que se llama Decir Sí. Este drama está relacionado con el contexto histórico que vivió la dramaturga y novelista argentina Griselda Cambaro en los años 80 del siglo pasado, en plena dictadura militar argentina. Mediante una trama simbólica y aparentemente hermética, la autora denuncia la arbitrariedad del poder y la indignidad de la sumisión a él. Si bien la obra se representa en un espacio cotidiano, como es la situación de una peluquería, empero la predisposición hosca y maligna del peluquero constituye un síntoma de quiebre comunicacional entre los protagonistas y una relación autoritaria e impositiva del poder. Los signos lingüísticos y paralingüísticos del peluquero vulneran todas las formalidades de la comunicación horizontal para convertirse desde la entrada en un acto de dominación donde el hombre debe obedecer sin remedio. Una obra realmente que remece y que hablaba de lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico en Latinoamérica en general. Bueno, más adelante montamos El Rey se muere, del dramaturgo rumano Eugenio Ionesco. La obra es una creación cumbre del teatro contemporáneo que se inserta en el denominado teatro del absurdo, una reflexión delirante en torno a la realidad ineludible de la muerte. Narra la historia de Berenguer el monarca, casado en segundas nupcias con la joven María y con una vida de excesos a sus espaldas.
Bueno, toda la obra precisamente explica o va develando el proceso de muerte de este rey y de todo su trono, de toda la caída de su poder, cómo se va deteriorando física, materialmente, todo su ambiente. Berenguer representa a nuestros oscuros y soberanos interiores y sus principios del poder, la gloria y la omnipresencia. Bueno, ¿qué pasó con esta obra? Se lo voy a contar. La verdad que desde un comienzo esta faena estuvo plagada de malas coincidencias, enfermedades de actores, accidentes, censura de la rectoría universitaria y más de alguna polémica por su temática. Es más, cuando la obra estaba ya en cartelera, fue sancionada por la autoridad universitaria, pues se deducía que se hacía una apología contra Pinochet. Por este caso se ordenó un sumario contra mi persona, al tanto que se procedió a hacer una investigación de la obra y el grupo de teatro. Bueno, en medio de ese conflicto, mi principal argumento de defensa fue el hecho que el texto pertenecía a un autor universal y además, hacía un año atrás, había sido montado por el Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica, sin merecer ningún tipo de reparo por parte de esa casa de estudios. Bueno, después de una dilatada y tensa espera, al final el rector autorizó seguir las funciones. A partir de ese acontecimiento, el señor René Piantini, que era la autoridad máxima en aquel momento, designó a una comisión censora compuesta por 3 académicos del Departamento de Humanidades con atribuciones para evaluar y determinar las obras que se podían representar bajo el alero de la universidad. Fue, sin duda, una etapa muy crítica. Teníamos que proponer 3 obras para que solamente una de ellas fuese considerada. Así, muchos trabajos quedaron en el tintero, sin nunca poder ver la luz. Aparte de aquello, cabe establecer que frente a la sala veteranos del 79, donde hasta el día de hoy trabajamos, se hallaba el cuartel de la CNI. Por lo tanto, éramos controlados en todo nuestro movimiento y también de las personas que entraban y salían de aquella casona. El hecho más extremo fue la censura de El toro por las astas de Juan Radrigán. Lo insólito de todo fue que por esos días la pieza había sido considerada la mejor obra nacional por el Círculo de Críticos de Espectáculos, pero que lamentablemente, en nuestro caso, no superó el juicio institucional. Por tanto, se le consideró un texto grosero y obsceno, palabras dichas por la misma autoridad de turno. En ese atolladero, el conjunto, en lugar de caer en un estado de pesimismo, frustración y autocensura, no echó pies atrás. A la inversa, se llenó de bríos para no perder el espacio que se había ganado en la casa universitaria. Conforme el teatro, con su fuerte espíritu de resiliencia, luchaba por mantenerse vivo, en el país se llevaba a efecto un referéndum el 30 de julio de 1989, por el cual la ciudadanía aprobó mayoritariamente, 91%, una reforma de la Constitución de 1980, consensuada entre el gobierno y todos los partidos políticos de la época, incluyendo incluso a los de oposición, excepto el Partido Comunista, que aún en ese tiempo estaba ilegal. Pero las malas noticias no se frenaron. El nuevo rector, señor Vial, en su intento de evitar que la universidad cayera en un estado de insolvencia financiera,
tomó la determinación de vender parte del patrimonio universitario. Entre otros bienes inmuebles, se ofreció a la venta el campo experimental de Canchones, el edificio del Museo Mineralógico y la Sala Veteranos del 79. La reacción por parte del equipo y la colectividad no se hizo esperar. José Vergara, un vecino de Iquique, declaró en el diario: rechazaremos cualquier intentora de venta de la Casa Veteranos del 79. Para nosotros los iquiqueños y regionales se ha procedido a hacer una declaración muy a la ligera, sin aquilatar lo histórico de ese templo. Aquí se reunían los valientes soldados. De este mismo lugar partían las comitivas de los viejos tercios a rendir homenaje a sus héroes el 21 de mayo. Igual motivo para las fiestas patrias. En esta casa también fueron velados los restos de varios veteranos. Esta construcción debe ser declarada monumento nacional, recuperar su estructura y su magnífico estandarte que poseía. Ahora, si este edificio fue traspasado a la universidad, era por la razón de que se iba a conservar y sirviera para un centro cultural como se ha desempeñado durante estos años. De manera perentoria me entrevisté con el señor Vial y paralelamente el grupo inició una campaña de firmas para solicitar que la medida quedara sin efecto. En ese aprieto, el investigador histórico Mario Solesi expuso en otra crónica del diario: resulta incomprensible la actitud de la Universidad Arturo Prat de organizar un seminario sobre patrimonio histórico de Iquique, cuando por otro lado pretende entregar a la implacable picota un edificio histórico como es el Salón Veteranos del 79, sede del Teatro Expresión, por motivos financieros. Detrás de muchos tiras y aflojas, la licitación se declaró desierta. Al final, todo terminó en una jornada artística que llamamos Teatrotón, que se prolongó en forma ininterrumpida por 24 horas, organizada por el conjunto y con el concurso de muchas agrupaciones artísticas para recuperar la sala. Esa fue otra forma de violencia también hacia la cultura, hacia el teatro en particular. Vender la sala y dejar prácticamente sin espacio a los actores, actrices, a todo este conjunto de hombres y mujeres que eran los pocos que hacían teatro en nuestra ciudad. Es más, en un trabajo mancomunado y dirigido por nuestro querido y siempre recordado Guillermo Segarra, se levantó el piso en el escenario, el que era muy bajo para la visión de los espectadores, y todos aportamos trabajo, materiales que se ocuparon para mejorar las condiciones que se encontraba la sala en aquel entonces. Aún recuerdo que muchas ferreterías y locales comerciales de Iquique aportaron justamente materiales con las que pudimos hacer algunas mejoras, especialmente en el escenario. Así, en un mar de dudas quedamos esperando la decisión del rector. Lo que sí estábamos seguros era que jamás íbamos a bajar los brazos. El teatro era nuestra pasión y ello nos daba fuerza para seguir luchando por ese pequeño espacio que nos habíamos ganado en esos 10 primeros años. Eran las 13 horas con 11 minutos del 11 de marzo de 1990. Y una ovación atronó la sala del Salón Plenario del nuevo Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso. Patricio Elwin, de 71 años, ingresaba en medio de vítores a la sala donde minutos después asumiría como presidente de la República. El primero en ser electo democráticamente en 30 años. A partir de esa fecha clave, un nuevo aire comenzó a respirar el país. Esto también permitió a las compañías teatrales gozar de un clima autónomo y libre
que facilitó el trabajo creativo a partir de sus propias bases ideológicas y de sus líneas programáticas. Esta nueva condición catapultó la creatividad y la proyección del arte escénico. En esa nueva realidad estábamos esperanzados que el teatro creciera y que el público fuese el principal beneficiario de la variedad de contenidos y formas que podíamos ofrecerles en el futuro. Por consiguiente, Expresión se abocó a la investigación de autores nacionales que propusieran temáticas actuales expresadas con renovados estilos artísticos. De esa forma, se arribó a la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, escritor que irrumpía con planteamientos teatrales descarnados y atrevidos. Un nuevo período, un período renovador. El teatro universitario en el tiempo de la memoria y el compromiso social, 2004-2021. A partir del año 2004, con el estreno de la obra Coruña, la ira de los vientos, el teatro Expresión se orienta por un canon teatral que perfila su quehacer hasta el día de hoy. Me refiero al llamado teatro de la memoria. Este es un estilo que permite auscultar, develar, cuestionar y reflexionar sobre las realidades históricas ocultas o escamoteadas por las letras oficiales, pero que subyacen en el colectivo social cercano. Esta opción se dio después de un proceso largo de exploración a nivel colectivo y por influencia del mismo director, pues desde Coruña comienza a trabajar en una dramaturgia emparentada con el teatro de la memoria, la historia y la identidad regional. Muy bien, y a modo de conclusión, podemos decir que el teatro, desde sus orígenes, ha sido un espacio político por excelencia. Incluso en los momentos más álgidos, en los momentos más críticos de nuestra historia, tanto de nuestro colectivo como nacional, ha servido como parapeto para las voces disidentes a los regímenes dictatoriales, como una forma de defensa y también de construcción de una cultura alternativa a la dominación cultural de las clases que han ostentado el poder político. Ha sido siempre una arena privilegiada en la que una comunidad se reúne para confrontarse con asuntos que de una u otra manera tienen que ver con la vida pública de sus individuos y que incluso cuestionan los valores y certezas a partir de los cuales esta comunidad se construye o se imagina como tal. Ha sido además un lugar público en el que ha sido posible repensar y redefinir no solo la escena política, sino incluso la identidad nacional, en la medida, sobre todo, en que el espectáculo teatral parte de la expectativa de un público receptor, pero reelabora dicho horizonte de expectativas de acuerdo con las condiciones pragmáticas e ideológicas en que la representación se realiza. Por todo ello, las artes escénicas y el teatro en particular han sido siempre eventos que implican al espectador en una experiencia no solo estética, sino también ética y política. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué puede hacer el teatro? Desde siempre acostumbrado a representar las experiencias dolorosas del ser humano, cuando la violencia abandona el terreno de la imaginación y la ficción y se convierte en una situación real y cotidiana, o peor aún, cuando la violencia política se torna en una práctica estructurada y sistemática, ya sea por parte del Estado o por parte de las organizaciones subversivas alzadas en la lucha. En otras palabras, cabe preguntarse ¿cómo se replantea la dimensión ética y política del teatro en contextos en los cuales los derechos humanos son violados de manera generalizada? Incluso es posible ser más específico aún y preguntarse
cómo se replantean dichas dimensiones en un contexto en que los crímenes de lesa humanidad son perpetrados en medio de un clima de absoluta impunidad. ¿Y qué sucede, se podría agregar en esta indagación, cuando la perpetración de estos hechos de violencia, como ocurre por ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones arbitrarias o las masacres, desafían al propio lenguaje, es decir, a sus posibilidades de representación mental y comunicacional, y a los códigos tradicionales de representación escénica? Ante ello, la interrogante sería si es posible o no responder a este tipo particular de violencia desde el teatro, y en todo caso, de ser esto eventualmente posible, ¿cómo hacerlo? Finalmente, debemos reconocer que el teatro no puede transformar la realidad, muchas veces envuelta en un clima de violencia política y de censura, lo que no significa que ella no se pueda modificar. En esa línea, el teatro puede influir en las capacidades perceptivas y receptivas del público para que sea éste quien reemplace a esa realidad por otra más venturosa y próspera para las grandes mayorías sociales. En suma, quiero transmitir la idea de que el teatro de verdad transforma al ser humano y transforma la realidad en la que vivimos, en la medida que el teatro logra que las personas piensen cosas diferentes y mejores para su futuro, siempre y cuando éste constituya ser parte de sus existencias. Muy bien, este es el tema que les traje el día de hoy, el teatro y la violencia política. Espero que haya sido de su agrado, que les invite a reflexionar acerca de la realidad que vivimos, que si bien es cierto, no hay una dictadura militar, sin embargo existe la dictadura económica, ¿no es cierto? Esa dictadura que nos tiene oprimido, que no nos deja soñar y que trunca muchas veces todos nuestros proyectos. El teatro es un vehículo efectivo para tomar conciencia acerca de todo lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Y también somos nosotros, como espectadores, los llamados a hacer la transformación que nuestra comunidad sueña, demanda y requiere. Hasta siempre, amigas y amigos.